Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. FM Fénix. Algo que decir, algo que escuchar. Δεν είχα εγώ γνωρίσει και κυλούσε η ζωή σβησμένη, χαμένη, χωρίς αγάπης πνοή. Τι κι αν σκόρπισα φιλιά σε εφήμερο μεθύσι, την αγάπη που γλυκά σκλαβώνει, θυμώνει, σε σένα την έχω βρει. Θυμήσου μια βραδιά. Buenas tardes, queridos oyentes. Mamma mía, qué calor en la ciudad, es imposible de aguantar, ¿eh? Buenos Aires con 36 grados en este momento, pero según vi llegamos a 41. Y en Tucumán, ahora Janina nos va a informar la temperatura, se deben estar asando más o menos. ¿Qué tal, Janina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, acá dice 38 grados, la verdad que no sé cuál es la sensación térmica, pero realmente hay un viento caliente que es terrible de soportar. Yo salí apenas al balcón un ratito, estamos con aire y con todas las persianas cerradas, para que te figures cuál es la situación actual en Tucumán. Tremenda. Bueno, pero ya se va a pasar. Mañana supuestamente llueve acá en Buenos Aires, así que seguramente va a refrescar. Esperemos. Bueno, Yani, empezamos con el programa. ¿Hace cuánto que no viajás? Que no descubrís un paisaje, degustás un nuevo plato, conoces un museo. En Charlas de Turismo te invitamos a viajar con nosotros a través de la radio. Ya comienza. Vamos a seguir con el programa. Nosotros tenemos una entrevista pautada con un periodista que amablemente accedió. Él está en Roma, imagínense, son 5 horas más y nos está esperando para hablar con Charlas de Turismo sobre qué sucede en Italia con el COVID y su relación con el turismo también. Así que vamos con nuestra música mientras nos conectamos con Guido Gazzoli. Un tema che fu successo a principios de la década del 40 en Italia, C'è un uomo in mezzo al mare, hay un hombre en medio del mar, por The Blue Dolls. Non sai
Buenas tardes, buenas noches, Guido Gazzoli, bienvenido a Charlas de Turismo. De este lado, en la provincia de Tucumán, lo escucha Janina Jurado, quien ama su país, y aquí en Buenos Aires, Malvina Gómez. Hola, buenas tardes para ustedes, acá buenas noches, son las 11:18 de la noche y buenas tardes otra vez, y bueno, es un placer para mí estar en contacto con mi querida Argentina desde la ciudad eterna de Roma. Así es, la ciudad eterna. Yo decía anteriormente, bueno, que Janina, que está en Tucumán, es una ama a su país y bueno, y muchísimas gracias por estar esperándonos en estos horarios, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Guido sobre el coronavirus en Italia y su incidencia en el turismo. Queremos saber qué está pasando allá en Italia con esta pandemia y qué está pasando con el turismo a la vez. Bueno, es un discurso bastante largo porque lamentablemente con la pandemia estamos en un momento de confusión total. En el sentido que, por ejemplo, hoy hay 186.253 infectados, pero este dato llega desde más de 1.132.309 hisopados. Y el número de los muertos son 360, o sea que son números bastante altos. Pero bueno, estamos en un momento de confusión porque simplemente lo que se advierte es que las restricciones del gobierno que hace mucho tiempo y la está subiendo día por día, al punto tal que hoy una persona que no está vacunada prácticamente puede solamente ir al supermercado en una farmacia, porque por todas las otras actividades, inclusive para tomarse un colectivo, para poder moverse autónomamente, necesita el Green Pass. Entonces, estas restricciones que llegarán al máximo el día 15 de febrero, cuando se obligará totalmente a todas las personas de más de 50 años a vacunarse, estas restricciones, parece una paradoja, están subiendo los contagios en vez de que bajarlos. Y esto obviamente se refleja sobre el turismo. En el periodo de las fiestas, por ejemplo, acá en Roma hubo casi el 90% de vacas de las reservas de turistas que vienen del exterior, y se puede medir en un 50% en toda Italia. Entonces, si no fuera por los italianos, podríamos decir que en el periodo de la fiesta, donde se registran puntas verdaderamente muy altas de presencias turísticas en Italia, hubiera sido un verdadero fracaso. Y la perspectiva para el futuro, si la situación sigue así, van a ser bastante dramática. También porque la falta de presencia turística significa también que muchas actividades, especialmente pequeñas a nivel familiar, como pueden ser, por ejemplo, bares, restaurantes, etcétera, etcétera, están cerrando, ya cerraron o van a cerrar. Caminar por las calles de Roma en un periodo como este es verdaderamente muy triste por la cantidad de tiendas y de actividades que están cerradas. Yani, una consulta, porque entiendo que, bueno, acá en Argentina el índice de positividad es mucho más alto que en Italia. Nosotros estamos con menos muertes por día, porque hoy, por ejemplo, tuvimos 98 decesos con 139.853 casos, pero tenemos un índice de positividad de un 69,80%. Entiendo que en Italia el índice de positividad es mucho más bajo. ¿Cómo van con respecto a la vacunación? Porque acá le comento, supongo igual que está al tanto,
que los niños desde 3 años y de ahí en adelante, todas las personas pueden vacunarse. O sea, ya está habilitada toda la franja etaria a partir de los 3 años para vacunarse en todo el país. Y bueno, nosotros con la vacunación estamos casi al 90% de vacunados. El índice de positividad hoy es del 15.6%. Entonces es un índice de positividad que comparado con lo de Argentina, donde también creo se hacen menos hisopados que en Italia, obviamente parecería súper positivo. Con la vacunación, vuelvo a repetirle, ya hubieron llegado desde hace tiempo a la inmunidad de rebaño, pero no es así porque la infectividad sigue, los infectados siguen subiendo y ahora prácticamente la cepa Omicron que en los últimos Baco Navidad representaba el 26% de los contagiados, ahora ha subido al 84.6%. Entonces es altísima. Y como muchos dicen, cuando te agarra es como si te agarraba una gripe, entonces no vas a tener peligro de vida si te vacunaste con la tercera dosis. Pero hay que decir que muchísima gente que se ha vacunado con la tercera dosis ha tenido o tiene el COVID. Entonces, ahora en Italia hay quien piensa en una dosis, en la dosis número 4, que pero no está absolutamente recomendada por la Organización Mundial de la Salud, porque bajaría muchísimo el nivel de defensa del cuerpo humano. Entonces estamos en una situación, como yo le dije al comienzo, bastante confundida. Y el eje de todo esto es muy simple y sencillo, porque en Italia, que como recordamos a todos los oyentes, que ha sido el primer país europeo en tener COVID hace 2 años atrás, en Italia se ha pensado muy poco a las, digamos así, a las posibilidades de curarse en su propia casa. Siempre se ha tomado la presencia hospitalaria en primer lugar, y luego también cuando han llegado a la vacunación masiva. Okay, pero ahora con esta nueva cepa Omicron, que prácticamente ha bajado muchísimo el nivel de protección de la vacuna, que está medianamente en el 40-50%, y también ha bajado muchísimo, hay que decirlo, el nivel de confianza en los hisopados, que se ha bajado al 50%. Entonces, prácticamente se está difundiendo a toda velocidad y no son suficientes las medidas tomadas al punto tal que se está criticando y muy duramente el actual gobierno del economista o financista o banquero Mario Draghi, porque la verdad es que muchos piensan que la solución al problema sería la que ya tomaron tanto Inglaterra, Gran Bretaña como la misma España, de considerar el COVID como una gripe, entonces de bajar un poco para que se pueda llegar lo más rápido posible a la inmunidad de rebaño. Perfecto. ¿Y cómo afectó la economía todo esto? Porque entiendo que hubo afección en la economía de todos los países a causa del coronavirus. ¿Qué pasó con Italia? Sí, con Italia, vamos a decir que ha afectado muchísimo a la economía. Muchísimas pymes han cerrado y ahora hay otro peligro que es mucho peor del COVID. ¿Cuál puede ser? Se preguntarán ustedes. La suba de las tarifas de gas y luz, porque en un año
ya se sabe que será del 400%. Si ustedes piensan que la pequeña y la pymes en Italia han gastado el año pasado 8.000 billones de euros en gastos de luz y gas, y se supone, por cálculos debidos a esta suba, que llegará a 3.600 billones de euros, o sea que se va a multiplicar prácticamente por 4. ¿Y esto qué significado puede tener? Que también si tenés una empresa que trabaja a los locos, no poder mantener los costos, y obvio, no pudiendo mantener los costos, no vas a tener ganancia, entonces quebras. Como ha pasado, por ejemplo, unos días atrás, a una famosa industria cerámica italiana que ha prácticamente cerrado, si bien su actividad había subido del 40%. ¿En qué? Pero también, ¿Cuándo subió al 40%? ¿En qué momento? Prácticamente había subido del 40% en los últimos 3 meses del año pasado. Pero con estas subas prácticamente tuvo que cerrar. Tremendo. Y se piensan, vamos a algo que conocen también ustedes. Ustedes ya escucharon el nombre de Murano, ese lugar cerquísima de Venecia que es famoso por el trabajo de los vidrios. Y bueno, están cerrando a trochimoche, como se dice ahí en la Argentina. ¿Por qué? Porque con la boleta que les llega no pueden mantener más la actividad. Y ellos no pueden vender un vaso de vidrio a 200 euros. Okay. Entonces, cierran actividades. El gobierno ha pensado y ha puesto en marcha ayuda por miles de millones de euros, pero bueno, pueden tapar un poco la situación a nivel de familia, pero a nivel de empresa, tanto pequeña que mediana que grande, son en muchísimos casos la antecámara de la quiebra. Pero digo, ¿el gobierno puede regular, digamos, esos precios, esas subas de precios en estos servicios o subsidiarlos para que no influya en el precio que llega al consumidor? Es lo que están hablando, pero le doy también un dato de un asunto. No sé si se acuerdan ustedes, pero bueno, hace 4 años atrás en Italia se hizo un referéndum para prohibir la búsqueda en los mares, o sea, de prácticamente agujerear especialmente el mar Adriático, porque según ellos, lo que promovieron este referéndum, se iba a provocar un daño ambiental muy grave. Bueno, por debajo del mar Adriático hay 95.000 billones de metros cúbicos de gas que están presentes. Italia, pudiendo extraer este gas, prácticamente achicaría los costos de una forma impresionante, pero debido a este referendo que se ganó y que ahora se entendió luego de 4 años que ha sido un gravísimo error, porque también la técnica se ha modernizado al punto tal que el impacto ambiental se ha reducido verdaderamente a los mínimos, y al contrario, lo que se extrae más allá del gas es material que puede ser puesto en la tierra como fertilizante, y entonces hacer levantar y de mucho el sector del campo. Claro. De la producción del campo. O sea, nosotros estamos pagando verdaderamente ahora por cosas que también la Unión Europea, al día de hoy, que hoy en Roma hubo
los funerales del presidente de la Unión Europea, Sassoli, Van der Leyen dijo que la Europa no puede cortar tanto de buscar como de utilizar gas y energía eléctrica, porque la energía alternativa actualmente no puede, digamos así, representar números que puedan permitir a una economía de sobrevivir. Claro, y cubrir todo el consumo, ¿no?, que hay. Exactamente. Ojalá, y lo digo con toda la simpatía posible, el amor que tengo por Argentina, ojalá tener abajo de nuestra tierra toda la riqueza que tienen ustedes. Sí, ese es todo un tema, ese es todo un tema. Es un tema bastante largo. Muy largo y muy difícil, Tenemos demasiada agua potable, por decir, tenemos muchísima agua potable y muchas veces vienen por nosotros por ese tema también, como por otros. Sí, ya vinieron en años pasados, o sea que así es. Francia prácticamente se apoderó de varios cursos de aguas argentinos y de algunos lagos. Así es, que también tienen que ver con turismo eso. Pero volviendo al tema de turismo, Italia y la incidencia de la pandemia, usted dijo, caminar por Roma como que da un poco de pena, muchos negocios cerrados. ¿Usted qué piensa? ¿Que el turismo va a reactivar las economías de los países, de las ciudades? ¿Cómo va a ser volver a Roma o a Italia después de todo esto devastado, ¿no? Mira, sí, yo hice una intervención hace unos 20 días atrás en un convenio hecho por Cancillería italiana dedicado a los italianos que viven en el exterior. Okay. Le doy un dato. En el mundo existen 280 millones de itálicos. Itálicos no son solamente los italianos que viven en el exterior o los descendientes de italianos. Son también personas que, por ejemplo, en su actividad de trabajo tienen la mentalidad italiana. Bueno, 280 millones es una cifra verdaderamente importante. Y finalmente, luego de años y años que insistimos con eso, exactamente a partir del 1994, finalmente el año pasado, Cancillería reconoció la presencia de los itálicos. ¿Y nosotros qué hacemos? Esto podría ser una fuente de turismo verdaderamente impresionante. Nosotros prácticamente tiramos a la basura una compañía aérea como Alitalia, cuyo problema podía ser solucionado de forma muy simple y sencilla, solamente poniendo un management que tenía la cultura aerocomercial. Y bueno, la destruimos y empezamos con esta nueva compañía que tiene muy pocos aviones y que ya ahora ha perdido el 50% del budget que habían previsto y que se está comportando mucho peor de la compañía que tenía que reemplazar, además con el Estado siempre en el medio. Entonces, prácticamente Italia tendría que ser la tercera potencia mundial del turismo, actualmente es la quinta, y nos estamos también ahí destruyendo con nuestras propias manos, ¿viste? Y estas son cosas que son importantísimas. Además, en la época de COVID, con todas las restricciones que tenemos, un turista extranjero en Italia, o sea, ya nos volvimos locos nosotros que para ir a hacer compras tenemos que tener una especie de vademecum, porque si tenés el Super Green Pass podés frecuentar toda la tienda. Si no tenés el Super Green Pass podés frecuentar solamente algunos tipos de tiendas. Entonces ya nosotros nos estamos volviendo locos con todas esas restricciones. Es claro que el turista extranjero
no va a llegar, ni en pedo, como dicen ustedes. Sí. Porque la verdad que se le hace imposible y por eso pasamos una fiesta prácticamente sin presencia de turismo extranjero. Y el turismo extranjero es muy importante para nuestra nación, claramente. Claro. ¿Yani? No, a lo que es importante que aclare cuáles son los requisitos para los extranjeros entrar a Italia como turistas, en especial con respecto al pase sanitario. Bueno, los requisitos son de tener el Green Pass, o sea, de tener el pase sanitario. El pase sanitario significa 2 dosis. Por ejemplo, un argentino, 2 dosis que pueden ser también de Sinopharm, pero no de Sputnik, porque la Sputnik no está todavía reconocida tanto en la EMA como en Italia. En España, por ejemplo, la reconocen, ¿ok? Más una dosis de otra vacuna que puede ser Pfizer o Moderna. Bueno, al tener esto 72 horas antes de la salida, tenés que haberte hecho un hisopado, ¿ok? Y cuando llegas en Italia, te tenés que tener que hacer otro hisopado. Y luego prácticamente tenés pista libre, ¿ok? Si tu requisito no corresponde, o sea, si vos no tenés un Green Pass como corresponde, un Super Green Pass, perdón, como corresponde, a este punto del partido lo que tenés que hacer son 10 días de cuarentena con hisopado, tanto el primero que en el día número 10. Y luego tenés pista libre. Obviamente, con estas regulamentación, es obvio que una persona que viene en Italia como turista no puede gastarse 10 días, por ejemplo, si se ha hecho la vacuna, solamente las 2 dosis de vacuna Sputnik, okay, no puede gastarse 10 días encerrado en un hotel y luego empezar a visitar el país. Y por eso prácticamente, vuelvo a repetirlo, el turismo extranjero ha sufrido una crisis impresionante y hasta, en mi pensamiento, hasta que no se levanten de una vez por todas esta medida, se prevé que los infectados van a tocar un pico la próxima semana y después, como ha pasado en Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega y está pasando ahora en España, el número se baje de forma verdaderamente muy, muy importante hasta llegar, como dicen muchos virólogos, epidemiólogos, etcétera, 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 hasta llegar al mes de marzo, cuando finalmente vamos a ver la luz al fondo de este túnel que nos está persiguiendo desde más de 2 años y finalmente volver a una vida casi totalmente normal y entonces con un turismo que vuelve a sus niveles. Claro. Esperemos, Guido, esperemos que esto suceda, bueno, un poquito después de marzo tal vez, pero que suceda este año. Así que, Guido, el tiempo, como siempre digo, es tirano en la radio. Nosotros exactamente. Le agradecemos tanto. Teníamos muchas preguntas para hacerle sobre esto, sobre algunas cosas que hemos escuchado en sus entrevistas, sobre lo que usted ha vivido gran parte en la Argentina, está casado con una argentina y sé que nos quiere mucho y que nos conoce mucho. Pero bueno, sí. Si se da en algún otro momento podemos encarar otra charla de otra manera, o de otros temas, no de otra manera, perdón, y por ahora nos vamos despidiendo, bueno, con estas ganas de que el turismo se reactive lo más pronto posible, pero obviamente con el final de una pandemia que es como una guerra a nivel mundial. Bueno, exactamente. Gracias, Guido, primero por esperar hasta esta hora, que sabemos que es tarde, además por el pantallazo impecable de la situación en Italia, y coincido con Malvina que hay que volver a comunicarse y hay que volver a hacer otra entrevista
otros temas, porque creo que quedan muchas preguntas por hacer y temas de los cuales hablar. Sí, yo estoy de la misma opinión y para mí será seguramente un gusto, visto que cada vez yo he trabajado muchos años en radio y entonces para mí la radio es un amor y sobre todo me dan la posibilidad de volver por unos minutos a mi querida Argentina y sobre todo a la charla de café que acá lamentablemente no existen más y que yo frecuentando muchísimo los bares y los cafés de algunas ciudades argentinas es una cosa que me encanta. Gracias. Y nosotras encaramos este programa así, no como una entrevista, sino como charlas. Así que bueno. Exactamente. Hacemos de cuenta que tenemos el cafecito virtual. Exacto, cafecito, como dice la Moni, ¿no? Como dice la Moni, un cafecito. Bueno, buenas noches para usted. Ci vediamo, ci sentiamo, ci vediamo, non lo so. Ok, para mí, sí, esperamos del ci vediamo porque tengo una gana de volver allá, que es impresionante y le mando un gran arrivederci desde la bella Roma. Gracias, Gianni. Pasear en barco por el delta, conectar con la naturaleza, sorprenderte una y otra vez con nuestros paisajes, disfrutar sabores únicos, respirar y vivir experiencias. Todas estas sensaciones y más las podés encontrar en Sturla Viajes. Visita nuestra página web www.sturlaviajes.tour.ar y nuestras redes sociales para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte. O comunicate al 011 4731 1300 o mediante WhatsApp al 011 3052 6952. Si querés publicitar en Charlas de Turismo, comunicate al 11 5320 7632 o al 223 6843 067. Viví tu propia experiencia.